Bendiciones amigos y amigas, una vez más en este momento de prédica, oración, de reflexión, a la luz de la palabra de Dios, como no también del magisterio de nuestra iglesia que nos guía y nos ilumina y que como madre y maestra también nos ayuda a crecer espiritualmente como cada uno de nosotros necesita. Reciba el abrazo, el saludo de su hermano, amigo y servidor en Jesús y María, Orlando Mora, ya hoy finalizando este tema que a lo largo de la semana hemos venido compartiendo, que son los frutos del Espíritu Santo, según nos dice Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Y haciendo un recuento, el lunes pasado hablamos acerca del amor y la alegría. El miércoles tocamos el tema de la generosidad y la bondad. Y el día de hoy, ya viernes, vamos a hablar acerca del dominio propio, uno de los frutos del Espíritu Santo, como todos los demás importantísimos, pero que más de uno requerimos para poder controlar muchas áreas de nuestra vida, en realidad todas, y es lo que vamos a aprender en este día. Pero vamos a invocar primero la presencia y la unción del Espíritu Santo sobre nuestra vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo de decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. La Biblia dice en Proverbios 16:32, amigo y amiga, mejor es dominarse a sí mismo que mandar a un ejército. Es de suma importancia, es necesario, vital, tener dominio propio y aprender a mandarse a uno mismo, ya que eso determinará tu presente y tu futuro con Dios y con los demás. Nadie tomará decisiones por nosotros, por lo que tenemos que elegir las correctas y así tener un dominio propio. Según el diccionario bíblico, el concepto de dominio propio es la capacidad que tiene un individuo de controlarse o de equilibrar sus acciones y emociones. Se puede decir que el dominio propio es el resultado arduo y difícil de un ejercicio de la personalidad. La Escritura nos recuerda también a través de la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Aquí podemos ver entre las instrucciones importantes que le envía el apóstol Pablo a Timoteo por medio de cartas a que considere entre las herramientas que Dios nos ha dado poder, amor y dominio propio. También la segunda carta del apóstol Pedro en el capítulo 1, versículo del 5 al 8 nos dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí también nos hace hincapié el apóstol San Pedro de la importancia del dominio propio, que como lo decíamos hace un momento, es la capacidad de controlar y equilibrar nuestras acciones y emociones. ¿Cuántos en algún momento, por carecer de este fruto del Espíritu Santo, hemos cometido tantos errores y se siguen cometiendo en la familia, en el trabajo, en la sociedad entera, en el mundo entero? Nos dejamos llevar por nuestros deseos, por nuestras pasiones, por la ira y por tantas situaciones que necesitan ser controladas por el dominio propio. Decimos palabras en un momento de ira que no pudimos controlar porque no tuvimos dominio propio, dominio de nuestra lengua. Hacemos cosas que nos generan resultados bastante lamentables porque no tuvimos la capacidad o el dominio propio de controlar nuestros deseos y pasiones. Cometemos muchos errores, muchas injusticias, simple y sencillamente, ¿por qué? Porque no ponemos en práctica o no afloramos este fruto del Espíritu Santo como lo es el dominio propio. ¿Cuántos matrimonios viven, perdonen la expresión, agarrados del pelo, por así decirlo? Otros literalmente así pasa, porque no tienen dominio propio, porque ella o él no tienen dominio propio.
¿Cuántos hijos se rebelan contra sus padres? Incluso hay hijos que han levantado la mano contra su papá, contra su mamá, porque no tienen dominio propio, no pueden controlarse. Cuentan que ciertas tribus africanas emplean un curioso sistema para cazar monos. Atan a un árbol una bolsa de piel llena de arroz, que según parece es la comida favorita de determinados monos. En la bolsa hacen un agujero pequeño para que pase muy justa la mano del primate. El pobrecillo animal sube al árbol, mete la mano en la bolsa y la llena de la codiciada comida. La trampa viene cuando ve que no puede sacar la mano, estando como está abultada por el grueso puñado de arroz. Y entonces los nativos aprovechan la situación para apresarlo. ¿Por qué? Y esto es lo asombroso. El pobre primate grita, salta, se retuerce, pero no se le ocurre abrir la mano y soltar aquel botín, con lo que quedaría inmediatamente a salvo. Y creo que, obviamente salvando las distancias, con este pintoresco ejemplo, a los hombres nos puede pasar muchas veces algo parecido. Quizás nos sentimos aprisionados por cosas que valen muy poco, pero ni se nos pasa por la cabeza abandonarlas para podernos poner a salvo. Quizás porque nos falta dominio propio y estamos igual que ese pobre mono, cegados, impedidos para razonar. Por el contrario, el hombre sereno, aquel que tiene dominio de sí, que permite que el Espíritu Santo guíe su vida, tiene la gran capacidad que sin apenas esfuerzo consigue tranquilizar y echar por tierra las inquietudes y temores de quienes están a su alrededor y de él mismo, por supuesto. Dominio propio significa, amigo y amiga, dirigir nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones de tal manera que estén de acuerdo con los deseos de Dios para ti y que demuestren un comportamiento sano delante de los otros. Lo contrario de dominio propio es desenfreno, lujuria, concupiscencia, descontrol y otros versículos acerca del dominio propio que nos da la palabra de Dios, aparte de Gálatas 5:23. Está 1 Corintios 9:25, que dice que para ser útil a Dios es indispensable mantener tu cuerpo bajo control, tener dominio de tu cuerpo. Santiago 3:12 nos habla acerca del dominio de la lengua. Es difícil de dominar, pero es muy importante que nosotros como creyentes lo hagamos. Proverbios 25:28 también nos recuerda que el hombre que no domina su espíritu es igual que una ciudad desprotegida. El dominio propio es un fruto del Espíritu Santo. No es tan solamente una cualidad de algunas personalidades. Cada persona demuestra alguna debilidad en esta área de su vida. Para algunos, nuestro problema posiblemente pueda ser la ira. Nos enojamos fácilmente. Otros, la lujuria. Con otros, la falta de sumisión. Otros de repente no cumplen sus promesas. Otros batallan con la pereza. Cuando tú y yo nos sometemos a los impulsos del Espíritu Santo y le obedecemos, el Espíritu Santo pone dominio a esta área de nuestra vida donde hace falta. Aunque algunos parecen tener mucho dominio propio, todos y cada uno de nosotros necesitamos a Dios para que nos controle de una mejor manera. Y vale aquí la pena hacernos unas cuestionantes. Por ejemplo, ¿cuáles son las maneras en que debo tener mi mente más controlada? ¿Demuestro cuando converso con otros que tengo mi lengua frenada? Como dice Santiago 3:6. Preguntémonos también, ¿cuáles formas puedo utilizar para practicar más el dominio sobre mi cuerpo? ¿Cómo puede la palabra de Dios ayudarme en aumentar mi dominio propio? ¿Cómo puede el dominio propio hacerme una persona más feliz? Y pensemos también la importancia del dominio propio en nuestra vida, en nuestra mente. Eso incluye nuestros pensamientos, nuestra concentración, nuestra imaginación, nuestra memoria, nuestro cuerpo. El dominio propio se demuestra con nuestros hábitos, con la abstinencia, con nuestra forma de vestir incluso, y las actividades que practicamos. En nuestras relaciones sociales, el dominio propio es necesario en nuestras conversaciones, en nuestras reacciones, en nuestra forma de relacionarnos con otros. Las emociones, debes poner todas tus emociones bajo el control de Dios, tu ira, tus sentimientos, tu manera de expresarte y tu espíritu. Indicaciones de dominio propio son tu forma de responder a Dios, tu obediencia, su liderazgo y tu deseo de estar en su presencia. La Biblia nos habla de buenos ejemplos acerca del dominio propio, hombres que lograron dominarse a sí mismos. Moisés, por ejemplo, Éxodo 17:1-4, mostraba dominio propio cuando Israel murmuraba en el desierto. Es increíble, ¿verdad? Yo en el lugar de Moisés seguramente a más de uno ya le hubiera pegado con el báculo por la cabeza. Él, en vez de enojarse, clamaba a Dios para su respuesta a cada una de las necesidades. Tenía dominio propio. En medio de aquella presión que ejercía ese pueblo que tenía una dura cerviz, como dice la palabra de Dios, eran duros de cabeza. Otro ejemplo, Daniel, en cuanto a comida, que mucho nos cuesta, ¿verdad? Usted puede leerlo en Daniel
capítulo 1, versículos del 8 al 13 y Daniel capítulo 9, versículo 3. La Biblia dice que él, para agradar a Dios, prefirió comer solo verduras y agua en lugar de quebrantar la ley de Dios con comidas y bebidas prohibidas por Dios. Daniel capítulo 1, versículos del 8 al 13. También cuando era importante orar en ayunas, se dedicó a la oración sin comer nada. Daniel capítulo 9, versículo 3. Nosotros que a veces nos pasamos de comidas también y no tenemos dominio propio acerca de la comida, más bien caemos muchas veces en la gula y comemos más de la cuenta y después nos enfermamos y después andamos mal, con sobrepeso y con una serie de situaciones que son negativas para nuestra vida. Qué necesario es que aprendamos también del ejemplo de Daniel, porque no solo de pan vive el hombre, dice la Escritura. Otro ejemplo de los tantos que encontramos en las Escrituras, el gran apóstol San Pablo, en cuanto al dominio propio, negándose a sus propios deseos. Primera de Corintios 9, 25, 27 dice: en cualquier competición los atletas se someten a una preparación muy rigurosa y todo para lograr una corona que se marchita, mientras que la nuestra no se marchita. Así que no quiero correr sin preparación ni boxear dando golpes al aire. Castigo mi cuerpo y lo tengo bajo control, no sea que después de predicar a otros yo me vea eliminado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y también el apóstol Pablo, hablando a los Filipenses capítulo 4 versículo 12, nos dice: sé pasar privaciones y vivir en la abundancia. Estoy entrenado para todo y en todo momento, a estar satisfecho o hambriento, en la abundancia o en la escasez. Todo lo puedo en aquel que me fortalece. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El apóstol nos habla aquí de que tenemos que aprender a tener dominio propio en todas las situaciones de nuestra vida y a recordar que todo es posible por medio de aquel que es nuestra fortaleza. Estos son ejemplos de dominio propio, pero también hay ejemplos de falta de dominio propio. El rey Saúl, varias veces en su vida el rey Saúl demostraba la falta de dominio propio. Primera de Samuel 18:11 nos recuerda la vez en que Saúl, movido por ira, por egoísmo, por celos, le arrojó una lanza a David. También David es otro ejemplo en el que podemos nosotros poner la mirada hoy por hoy de falta de dominio propio. Segunda de Samuel 11:2-5, el gran pecado de David fue licencioso cuando vio a Betsabé bañándose y luego cometió adulterio con ella. No tuvo dominio de sus pasiones. Jonás escogió su propio placer en lugar de seguir con gusto el plan de Dios para su vida. Jonás 1:3, usted lo puede leer ahí. Quizás tú y yo también, al igual que Saúl, que David y que Jonás, muchas veces hemos carecido de la falta de dominio propio en diferentes áreas de nuestra vida. Pero qué bueno que hoy estemos reflexionando para poder cambiar esas situaciones, para clamar a Dios, nos ayude y nos fortalezca con el poder de su Espíritu Santo para poder tener dominio propio en todas las áreas de nuestra vida, emociones, sentimientos, en nuestra vida espiritual. Y es que el resultado de dominio propio es el control de Dios sobre nuestra vida. Por medio de esa presencia del Espíritu Santo es posible tener este control. Aunque usted diga, para mí es imposible controlar mi ira, controlar estos deseos, controlar estas pasiones, con la gracia del Espíritu Santo todo es posible, amigo y amiga. Debemos de cuidarnos mucho en esas áreas débiles del dominio propio, pidiendo perdón a Dios cuando fallamos en alguna de esas áreas y clamando a Él la gracia de su Espíritu Santo para triunfar. Pidiendo a otros que oren por nosotros, teniendo un guía espiritual, sustituyendo algunas actividades que de repente nos han hecho caer en algún momento por nuevas actividades que te ayuden a practicar el dominio propio. Piensa en esas áreas de tu vida que tienes que mejorar acerca del dominio propio. Por ejemplo, en el tiempo, haz una lista de cosas que debes de hacer cada día para no malgastar tu tiempo. En el dinero, haz un presupuesto de gastos y sigue tu presupuesto para no gastar en lo que no tiene recursos. En la comida, planeemos tiempos de abstinencia de comer para no ser dominados por la comida y aprovechemos esos tiempos para leer, para la oración, para hacer ejercicio. En las diversiones, determina tus normas de conducta y así controla tus actividades en conformidad con tus normas. Ejercicio, disciplina tu cuerpo con una rutina diaria de ejercicio para ayudarte a mantener una buena condición física. Es necesario que tú y yo practiquemos verdaderamente el dominio propio, pero necesitamos definitivamente clamar a Dios para que Él sea el que nos ilumine y nos fortalezca para poder hacer vivo este fruto en nuestra vida. ¿Qué tan necesario es? ¿Qué diferente sería nuestra vida si antes de actuar por ira tuviésemos dominio propio, que refrenáramos nuestra lengua? ¿Cuántos, por no tener dominio propio hoy por hoy, inclusive
han cometido delitos, asesinatos. ¿Cuántos y cuántas hemos causado heridas en el corazón de los demás por no tener dominio propio? ¿Cuántos hemos cometido pecados de los cuales hoy nos arrepentimos profundamente porque no solamente nos dañamos, sino dañamos a otros porque no tuvimos dominio propio en aquel momento? A nivel de familia, como papá, piensa y analiza la importancia de tener dominio propio para educar a tus hijos. Como esposo, el dominio propio para amar, respetar, cuidar a tu pareja, igual como esposa, para hablar en el momento oportuno, para no dañar con tus palabras. Como hijos, como hermanos, como amigos, como compañeros de grupo apostólico, en la iglesia, tú como sacerdote, tú como laico comprometido, ¿cuánto nos hace falta tener dominio propio? Dominar nuestras palabras, nuestra bendita lengua, dominar nuestros pensamientos. Todo esto lo podemos hacer con ayuda del Espíritu Santo, porque como leíamos al inicio de este tema, mejor es dominarse a sí mismo que mandar un ejército, Proverbios 16:32, y también 2 de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. No somos cobardes, amigo y amiga. Hemos recibido un espíritu de poder, de amor y sobre todo de dominio propio. Permitamos que el Espíritu Santo sea el que guíe nuestra vida. Dejémoslo fluir en nosotros y clamemos por Él a cada instante de nuestra vida. Y así podremos ser personas más coherentes con nuestras palabras y acciones. Y podremos dar testimonio de lo que diría un día el apóstol Pablo: ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica, y con esto concluyo, en el numeral 741, el Espíritu viene en ayuda de nuestra flaqueza, pues nosotros no sabemos pedir como conviene, mas el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables. Romanos 8:26. El Espíritu Santo, artífice de las obras de Dios, es el maestro de la oración, dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Pues pidamos a ese Espíritu Santo que venga en ayuda de nuestras flaquezas y que permita que esos frutos se manifiesten en cada uno de nosotros. Padre Dios, en el nombre de Jesús te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Humildemente hoy pedimos a ti, Padre bueno, que llenes nuestra vida de la unción y la gracia de tu Espíritu Santo. Que nos concedas la gracia de estar abiertos a la acción de tu Espíritu Santo. Que esos frutos del Espíritu sean manifiestos en cada uno de nuestra vida. Ese amor, esa alegría, esa paz, esa comprensión de los demás, esa generosidad y bondad, esa fidelidad, esa mansedumbre, ese dominio propio que necesitamos y que en mucho mejoraría todas las relaciones de nuestra vida, y que con ello podamos ser mejores personas, podamos dar mejor testimonio, podamos mejorar nuestras relaciones con los demás y ser más gratos ante ti. Danos ese espíritu de caridad. Espíritu Santo, danos ese espíritu de caridad. Haznos amar a Dios y a nuestros semejantes como tú quieres que los amemos. Espíritu de gozo, de alegría, otórganos la santa alegría propia de los que viven en tu gracia. Espíritu de paz, concédenos tu paz, aquella paz que el mundo no puede dar porque no conoce. Espíritu de paciencia, enséñanos a sobrellevar las adversidades de la vida sin indagar el porqué de ellas, sin quejarnos, sino más bien esperando con confianza. Espíritu de benignidad, haz que juzguemos y tratemos a todos con benevolencia sincera, rostro sonriente, reflejo de tu infinita suavidad. Espíritu de bondad, concédenos el desvivirnos por los demás y derramar a manos llenas cuantas obras buenas nos inspires, a ser generosos, a tener siempre las manos abiertas para colaborar. Espíritu de longanimidad, enséñanos a soportar las molestias y flaquezas de los demás, como deseamos que los demás nos soporten a nosotros. Espíritu de mansedumbre, haznos mansos y humildes de corazón, a ejemplo del divino corazón de Jesús, obra maestra de la creación. Espíritu de fe, otórganos el no vacilar en nuestra fe y vivir siempre de acuerdo con las enseñanzas de Cristo e iluminados por tus santas inspiraciones. Espíritu de modestia, enséñanos a ser recatados con nosotros mismos a fin de no servir nunca de tentación a los demás. Espíritu de continencia, haznos puros y limpios en nuestra vida interior y enérgicos en rechazar cuanto pudiera manchar el vestido blanco de la gracia. Espíritu de dominio propio, concédenos la victoria sobre nosotros mismos. Haznos prudentes, sobrios, mortificados, perseverantes en la oración y amantes de ti, oh Dios del amor hermoso. Perdónanos porque muchas veces los frutos que hemos manifestado son los de la carne. Te hemos ofendido, nos hemos ofendido a nosotros y hemos herido a los demás.
Danos la gracia de poder a partir del día de hoy y siempre decir: ven Espíritu Santo, y dejarnos guiar por esa tercera persona de la Santísima Trinidad, y que puedan aflorar en nosotros frutos vivos, ricos y permanentes para tu gloria y para tu honra. Santísima Virgen María, ruega por nosotros que acudimos a ti. A ti sea, Señor Todopoderoso, la gloria, la alabanza, hoy y por los siglos de los siglos. Bendiciones, amigos y amigas. Hemos a lo largo de esta semana compartido un poco acerca de los frutos del Espíritu Santo, o algunos de ellos. Esperamos en Dios haya sido de edificación para su vida. Si usted desea que este y todos los mensajes que compartimos en este espacio lleguen por la vía de WhatsApp a su teléfono celular, conviértase en padrino o madrina de uno de los pequeños que se benefician con la obra social de nuestra comunidad Quirios, el comedor infantil Belén Casa del Pan. Ayúdenos a llevar esperanza, ayúdenos a llevar sustento. Acá en la radio pueden brindarle mi número telefónico, o bien me pueden contactar al 85 40 24 50, 85 40 24 50. Quiero motivarle a que nos acompañe a algunas de nuestras más próximas actividades. El sábado 25 de junio estaremos allá en la bella parroquia de Buenos Aires de Punta Arenas, compartiendo desde las 5 de la tarde que iniciamos con la Santa Eucaristía en adelante una tarde y noche de oración por las familias. Estaremos desarrollando el tema: o nos unimos o nos hundimos. Invite a su familia y juntos pongámonos en las manos de aquel que sigue amando a nuestras familias a pesar de tantas heridas y divisiones. El sábado 16 de julio tenemos el seminario para parejas con el lema Una sola carne en el Centro Salesiano Don Bosco de 3:30 de la tarde en adelante. Ya usted puede reservar su espacio porque el cupo es limitado al 85 40 24 50. Todos queremos estar mejor, pero no todos hacemos lo necesario para que esto sea una realidad. Pase del querer al hacer. Este seminario es para parejas sacramentales, divorciados vueltos a casar, parejas que vivan en unión de hecho y novios con planes a matrimonio. Siempre podemos aspirar a estar mejor en nuestra relación, pero hay que, vuelvo y repito, pasar a la acción. Hágalo por usted, por su relación de pareja, por su familia. Quiero recordarles que tenemos peregrinación a tierras mexicanas del 5 al 11 de diciembre. Estaremos a los pies de la emperatriz de América, Nuestra Señora de Guadalupe, dándole gracias, ofreciéndole nuestras necesidades y peticiones, cumpliendo alguna promesa. Estar en ese lugar es algo maravilloso. Así es que le animo para que nos acompañe y sea partícipe de esta vivencia. También estaremos visitando Xochimilco, Tlaxcala, Atlisco, Cuernavaca, Valquirico, entre otros lugares espectaculares de este hermano país mexicano. Contácteme y con gusto le doy la información del itinerario. Además, puede usted aprovechar el plan de pagos que se ofrece, en el que usted da parte y va haciendo paguitos para que tenga también esa posibilidad. Contácteme 85 40 24 50 y juntos viajemos y generemos recuerdos. Gracias por ser parte de esta familia. Gracias por su oración. Gracias por escuchar la programación de la radio e invitar a otros a hacerlo. Y muchas gracias también por esa colaboración económica que usted hace llegar para que la radio pueda cubrir los gastos fijos que se tienen y así seguir adelante. Que Dios, que no se deja ganar en generosidad, le multiplique el 100 por 1. De nuestra parte, el agradecimiento como siempre por escucharnos, la invitación para que nos siga en nuestras redes sociales. Me puede buscar en Facebook como Orlando Mora Quesada, para que esté atento también de nuestras actividades. Que el Señor le siga bendiciendo y recuerde, amigo y amiga, persevere, persista y nunca se rinda. Bendiciones.